El poder compartir un mensaje de Dios también es un milagro del Señor, sobre todo en estos tiempos donde todo está tan complicado, donde el mundo está tan torcido. Vemos que muchas profecías se han cumplido. No es lo mismo predicar hoy en día el evangelio a como era antes. Con mi esposo nos sentamos a veces a hablar acerca de eso, porque cuando nosotros llegamos a una iglesia cristiana por primera vez, en aquel tiempo se hablaba mucho del avivamiento, y veíamos en la congregación donde nosotros crecimos muchos jóvenes. Cuando llegamos estábamos unos pollitos, ¿no? Como comúnmente se dice. Tenía yo 17 años, mi esposo estaba también muy joven. Y realmente para mí fue impresionante aquel tiempo yo experimentar cómo llegaban tantos jóvenes queriendo buscar de Dios, viniendo yo de un mundo donde veía a los jóvenes en rumbas, en vicios y en costumbres de ese mundo. Llegar a una congregación con tantos jóvenes, aproximadamente éramos en ese entonces unos 2,000 miembros, solamente jóvenes. Después aumentó la cifra, pero Dios nos dio esa oportunidad de tener esa experiencia tan bonita, donde esos jóvenes no les importaba danzar, brincar y hacer lo que fuera para agradar a Dios. Entonces para mí eso fue una de las cosas que más impactó mi vida, y les comparto esa experiencia porque hoy en día no se ve ese mismo avivamiento. Hoy en día a muchas personas les da pena cantar para Dios, les da pena danzar para Dios. Yo me acuerdo que en ese entonces nos despelucábamos. Ustedes vieran cuando yo conocí a mi esposo en la iglesia, sacaba unos pasos para Dios danzando que todavía no me olvido. Con esos me conquistó. Y la verdad, realmente era especial. ¿Cuánto desearíamos nosotros volver a ver ese avivamiento? Pero proféticamente está escrito en la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y sí se ha notado aún en personas que ya tienen conocimiento en la palabra, aún personas que ministran hoy en día iglesias, que son llamados pastores. Empezaron muy bien y se fueron como desviando, torciendo, y empezaron a predicar cosas que Dios no les ha mandado a predicar, solamente por agradarse a sí mismo o por buscar una gloria personal. Y se olvidaron de esa pasión, de ese fuego, y empezaron a servir a Dios por dinero. Cosas que realmente Dios reprueba, porque el Señor quiere una iglesia que le ame y que le adore en espíritu y en verdad, no esperando algo a cambio. El Señor me ha dado la oportunidad de compartir un mensaje. Es un mensaje para explicar un poquito acerca de lo que son las ofrendas. Y les compartí este testimonio porque tiene mucho que ver con las ofrendas. Dice la palabra de Dios también que en los últimos tiempos se va a manifestar el anticristo, de tal manera que va también a impedir que la iglesia ofrendemos a Dios. Cesarán las ofrendas, los sacrificios. Por eso es que hoy en día ya no se ve ese mismo avivamiento. Pero ¿cuántos creen que todavía vemos una iglesia que amamos a Dios por encima de cualquier situación, por encima de cualquier cosa, y que le queremos adorar en espíritu y en verdad? Ser verdaderos adoradores no simplemente es cantar bonito, no simplemente es congregarnos en un lugar. Ser verdaderos adoradores es darle al Señor todo. Y cuando la palabra de Dios habla de darle todo, es todo, y está incluyendo también la parte financiera.
De hecho, esta es la parte donde Dios más nos prueba a los seres humanos, porque nosotros los seres humanos fácilmente damos otras cosas, pero el dinero poco. ¿Por qué? Porque es un ídolo en el corazón del hombre. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros le demostremos a Él que lo amamos de verdad, que le demos a Dios lo mejor, que no le demos a Él lo que nos sobra, porque ahí también nosotros demostramos qué tanta revelación tenemos nosotros de que Él es Dios. Cuando los reyes, ¿cuántos han escuchado hablar de los reyes? Yo me acuerdo que cuando me invitaban a las tutainas, que ya casi se acerca, nosotros realmente hoy en día no lo festejamos como lo hacíamos antes, porque tenemos ya una revelación. Respeto quien lo haga, ¿sí? No vamos a condenar a quien lo haga. Nosotros ya tenemos una revelación, no lo compartimos. Pero recuerdo que en aquel entonces, cuando me invitaban a los pesebres, hace muchos años, cuando niña, me invitaban a los pesebres a cantar los villancicos y se leían unas novenas, ¿cierto? Se leen pues hoy en día todavía. Y nos decían, cuando nos leían, hablaba de unos reyes, decía que los reyes magos, ¿cierto? Realmente no eran reyes magos. Cuando se nombra la palabra mago tiene que ver con la brujería, tiene que ver con la hechicería. Estos hombres eran astrónomos, eran personas que estudiaban muy bien todo lo que tenía que ver con la luna, las estrellas, los astros. Y basados en esto, ¿para qué? Para encontrar algo que ya se había profetizado hace miles de años. Y era el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres hombres tuvieron una gran revelación, y era de que iban a ser un rey. Y ellos se dejaban guiar por las estrellas porque así estaba profetizado. Ellos tuvieron la revelación de que Jesús era Dios y de que Jesús era rey. De hecho, que es rey. Amén. Esto los llevó a ellos ¿a qué? A buscar desesperadamente dónde iban a ser ese rey aquí en la tierra. Pero cuando ellos se fueron desesperadamente a buscar a ese rey, no se fueron con las manos vacías. Yo sé que nosotros, cuando Dios nos da la oportunidad de congregarnos, venimos con una sed y una hambre de encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cierto que sí? Yo les digo de parte del Señor, y conforme a esta enseñanza que Dios me ha dado, cuando nosotros nos acercamos a Dios, si reconocemos que Él es Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no nos acercamos a Él con las manos vacías. Estos reyes, siendo reyes, se humillaron, reconociendo que Jesucristo era Rey de Reyes. Es tremendo porque vamos a la congregación y pensamos que las ofrendas son para los pastores. Los pastores somos simplemente humanos que Dios ha querido escoger para administrar sus bienes. Y tenemos que rendir cuentas al Señor por eso. Amén, iglesia. Eso ya es cuenta de nosotros con el Señor. No te dejes robar la bendición. Dios te quiere llevar a un mayor nivel espiritual y también financiero. Que tú no simplemente te acerques a Dios a pedir, porque siempre pensamos que delante de Dios solamente se pide. Pero la verdadera adoración es cuando nosotros nos acercamos al Señor a darle. No actuemos tanto como hijos solamente. El hijo es, dame papá, necesito esto papá, ¿cierto? Y solamente vemos al Señor, a nuestro Dios como papá, ¿cierto? El papá que nos provee, el papá que nos puede dar para pagar los servicios, el papá que nos puede dar para pagar las deudas. Pero Dios quiere que tú lo veas a Él como Rey, como Dios, no solamente como papá donde te puedes refugiar cuando lo necesitas, que de hecho a Él le agrada y Él te acoge como su hijo. Pero Él quiere que tú lo veas también como el Rey de Reyes y Señor de Señores,
y que lo honres y que lo adores como Él se lo merece. Estos hombres no eran judíos, tremendo. Los judíos tenían mucho más conocimiento de la ley de Dios, más que ellos, y ellos tuvieron esa revelación. La iglesia tenemos que doblegar más nuestras rodillas delante del Señor en humillación, en entrega. Y cuando nos acerquemos al Señor, no nos acerquemos a Él con las manos vacías, porque Él también está sediento. A veces nosotros creemos que somos nosotros los únicos que necesitamos, pero Dios también tiene necesidad, ¿sabían? Pero ¿cómo así, pastora, que Dios tiene necesidad si Él es Dios? Si Él creó los cielos, la tierra, todo lo que hay en ella, nos creó a nosotros. Dios también tiene una necesidad. Y eso está escrito, si usted lo puede leer, no lo voy a leer en este momento. Si usted lo quiere leer, está en Juan capítulo 4, donde Él se encuentra con la mujer samaritana, porque va en busca de esta mujer para predicarle, para que ella tenga una revelación de Él. Y cuando llega donde ella, la encuentra ella en un pozo, sacando agua para sus necesidades. ¿Y qué le dice el Señor a esta mujer? ¿Por qué le dice el Señor, dame de beber a ella? Porque tenía sed. Porque el Señor también tiene sed. El Señor también tiene necesidad. Y esa es la revelación que Dios quiere que tú y yo tengamos. Que delante del Señor no nos acerquemos solamente a pedirle, sino también a darle adoración. Porque esa sed que Él tiene es la sed de nuestra adoración. Él quiere que tú le ames por encima de cualquier cosa. Y cuando tú le das lo mejor a Dios, dice la palabra de Dios, yo honro, el Señor honra a quienes le honran, porque Dios es justo. Nuestros hijos, qué rico cuando nuestros hijos vienen a nosotros con un detalle, ¿cierto? Porque uno se siente con la obligación de darles. Pero cuando ellos vienen con un detalle, ¿cómo te sientes tú, papá, mamá, cuando tu hijo viene con un detalle? Así se siente Dios. Y ¿saben? Cuando mis hijos hacen esto conmigo, yo digo, yo quiero darles más a mis hijos. Mis hijos están teniendo un detalle conmigo, yo les voy a dar más. Y me busco la manera, mejor dicho, así no tenga, yo busco la forma de poderles a ellos suplir su necesidad. Porque es mayor el amor de un padre hacia el hijo que el amor del hijo hacia el padre. Tan grande fue el amor de nuestro papá Dios, que dio a su único hijo para morir por nosotros. Yo no he visto hacer eso de un hijo hacia un padre hasta el momento. El amor del padre es mucho más grande que el amor del hijo hacia el padre. Por eso cuando tú le das a Dios, el Señor se conmueve. Cuando tú te acercas al altar de Dios y das de lo que tienes, el Señor se conmueve. El Señor se emociona. Porque Él te ama mucho más de lo que tú le puedas demostrar a Él que le amas. Por eso, lo que tú coloques de hoy en adelante en el altar, no lo hagas pensando en qué puedas recibir a cambio de esto. Porque las ofrendas, el tiempo de las ofrendas se han manipulado. Porque sí, existen, de que los hay, ¿no? Pastores que buscan enriquecerse con las ofrendas. Pero no te acerques a un altar a entregar tu ofrenda pensando en que esto es para los pastores y ellos cómo lo van a gastar, o voy a poner eso para que Dios me lo multiplique, porque también hay pastores que manipulan la palabra diciendo pon tanto y se te multiplicará. Eso no es una casa de chance. Eso no es una casa de chance. Eso no es una casa de apuestas. El lugar de la ofrenda es el lugar de sacrificio, donde tú estás renunciando a algo, estás entregando,
sin esperar nada a cambio, porque la ofrenda allí se consume. Porque cuando Dios manda su fuego, la ofrenda se consume. Eso sucede en el altar. No esperes nada a cambio. Dios ya conoce tu necesidad y Él sabrá darte conforme a tu necesidad. Conozco personas dentro de las congregaciones que dan mucho dinero y quizás ellos no esperen que ese dinero se les multiplique, porque quizás su necesidad no sea el dinero. Quizás su necesidad sea una sanidad física, una restauración de hogar. Quizás tu necesidad sea que el Señor simplemente llene el vacío de tu corazón. Entonces, no esperemos que Dios nos multiplique el dinero, porque Dios te va a dar conforme a tu necesidad. Y eso es lo que hoy Dios va a hacer en este día, en esta mañana. Cuando tú te acerques aquí al altar, Dios te va a dar conforme a tu necesidad. La petición que tú tienes, antes de que tú abras tu boca, ya Dios la conoce. Ya Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Por eso cuando pongas la ofrenda en el altar, no digas: Señor, esta es mi petición, tranquilo. Deja que Dios obre con libertad en tu vida y que te sorprenda, porque Dios te va a sorprender con un milagro. El tema, o lo que el pastor Miguel Ángel, la pastora Joana colocaron en un flyer de que veníamos, gloria a Dios, nos dio la oportunidad de venir aquí a compartir su mensaje. Colocó allí culto de milagros, sanidad y milagros. Y eso es algo profético. Cuando tú pongas tu ofrenda en el altar, no pienses en qué te puede dar Dios. Deja que Dios te sorprenda, porque ciertamente Dios te va a sorprender con un milagro. ¿Sí o no, Mayer? El deseo de Mayer, hasta hace unos días atrás, era que su esposito saliera libre. ¿Cierto que sí? Era la mayor petición. Doña Elena, ¿sí o no? Sus hermanos, su familia, ¿sí o no? De toda la iglesia. En lo último que uno piensa en esos casos es en el dinero, porque a la larga Dios siempre provee. Dios no ha dejado a ninguno de sus hijos desamparados, ni a su simiente que mendigue pan. Por mucha prueba que usted esté viviendo, siempre Dios te va a proveer. Pero mira la necesidad. Yo no sé cuál es la necesidad que tú tengas en este momento. No sé, pero Dios sí lo sabe. Y yo quiero invitarle a que pase al altar, dando una ofrenda de honra a tu papá Dios. Dile a papá Dios, cuando coloques la ofrenda aquí, dile a papá Dios, no sé si lo hacen con una... Dile a papá Dios, a través de esa ofrenda: papá Dios, yo no te he entregado un detalle, pero hoy te quiero dar un detalle. Yo no he sido especial contigo, hoy quiero ser especial contigo, papá Dios. Y vamos a darle a nuestro papá Dios lo que Él se merece, porque Él nos ha dado mucho más a nosotros. Entrégale al Señor a través de esta ofrenda, entrégale tu corazón.